Siempre me pareció raro, pero nunca pensé que estuviera enfermo. Aunque, pensándolo bien, algo en su mirada no era normal. Su nombre era Román y vivía al final del pasillo en el edificio donde renté mi primer departamento. Un tipo callado, de esos que no saludan si no los saludas primero, siempre vestido igual, camisa blanca, pantalón beige y zapatos demasiado limpios. Cuando me mudé, la administradora me dijo que Román llevaba más de 15 años en el edificio y que nunca había causado problemas. Que era reservado. Esa palabra. Siempre me ha parecido una forma elegante de decir, hay algo raro con esa persona. Los primeros meses todo fue normal. Cruces breves en el ascensor, un par de veces lo vi en el mini mercado de la esquina, comprando exactamente lo mismo, pan de caja, leche, latas de atún. Una rutina que no fallaba. Pero lo que más me desconcertaba era el olor. Sí, el pasillo frente a su departamento tenía un olor como a madera húmeda, y algo más. No sabría describirlo bien, como una mezcla entre lavanda y óxido. Al principio pensé que era por las cañerías, el edificio ya es viejo, pero solo era frente a su puerta. Una noche, todo cambió. Había salido a correr y cuando regresé, sudado y cansado, me di cuenta de que había olvidado mis llaves. Un clásico. Mi celular estaba dentro, claro, así que bajé a la portería para ver si el administrador tenía una copia de emergencia. No estaba. Y como era sábado, no iba a volver hasta el lunes. Me resigné a esperar afuera hasta que pudiera contactar a un cerrajero. Lo más probable era que me tocara dormir en el sofá del vecino más decente, que no tenía. O al menos, eso pensaba. Ahí fue cuando vi la puerta de Román entreabierta. No sé si fue la desesperación, la curiosidad, o ambas, pero me acerqué. Toqué suavemente la puerta y dije su nombre. «Román, ¿estás ahí?» Nada. Empujé un poco. Estabas inseguro. La puerta se abrió sola con ese chirrido largo que solo pasa en las películas de terror. Sí, debí haberme dado vuelta. Lo sé. Pero no lo hice. Román, insistí, con el corazón latiéndome en los oídos. Soy Leo, del 307. Se te quedó abierta la puerta. Di un paso. Luego otro. Dentro no había luz, pero una tenue iluminación azulada venía de lo que parecía su sala. Caminé con cautela. El olor era más fuerte adentro. Más ácido. Había un zumbido constante, como de ventiladores o motores pequeños. Entonces vi las paredes. No sé cómo explicarlo. Estaban forradas con papel periódico, pero no era cualquier periódico. Eran recortes de personas desaparecidas. Decenas, tal vez cientos. Mujeres, hombres, niños. Algunos amarillentos, otros más recientes. Todos cuidadosamente pegados, como un mural obsesivo. Y en el centro, una fotografía grande, enmarcada, una mujer de cabello oscuro y sonrisa triste. Abajo, escrito a mano, ella todavía me espera. Mi cuerpo se congeló. No escuché que alguien entró detrás de mí, pero de pronto, una voz seca sonó a mis espaldas. No deberías estar aquí. Era Román. No sé cómo describir su mirada. No era furia, ni miedo. Era más como resignación. Como si ya supiera que algo así iba a pasar. Como si me hubiera estado esperando. Intenté explicarme, tartamudeando algo sobre las llaves, la puerta abierta, que solo quería pedir ayuda, pero él no dijo nada. Solo se giró y caminó hacia el fondo del departamento. No sé por qué lo seguí. Tal vez la adrenalina. Tal vez la parte de mi cerebro que no funciona bien bajo presión. Pasamos por una cocina sin electrodomésticos, con frascos de vidrio alineados perfectamente, todos rotulados con fechas. Algunas de hace más de 10 años. Y entonces entramos a una habitación. Lo que vi ahí, no sé si debería contarlo. Me quedé parado en el marco de la puerta, sin poder moverme, como si mis pies se hubieran enraizado al suelo. La habitación estaba casi completamente a oscuras, pero había una lámpara de escritorio encendida sobre una mesa metálica. La luz caía justo sobre una libreta abierta, y alrededor había cajas. Docenas de cajas de plástico transparente, todas apiladas hasta el techo, cuidadosamente etiquetadas con nombres, fechas, y algo más que no pude leer de inmediato. Román se sentó con calma en una silla giratoria, justo al lado de la mesa, como si fuera su lugar de descanso habitual. No me miraba. Se quedó ahí, con las manos cruzadas sobre el regazo, viendo hacia una de las paredes cubiertas con fotografías de la misma mujer de la sala. En cada una de esas imágenes ella aparecía en un lugar distinto. En un parque, en la entrada de un edificio, sentada en una banca.
como si alguien la hubiera seguido durante años. No pude más. Di un paso atrás, con el estómago revuelto y la garganta cerrada. «Román, ¿qué es esto?», pregunté, apenas reconociendo mi propia voz. Él tardó en responder. Luego dijo algo que todavía me cuesta procesar. «Es mi archivo de redención». No supe qué decir. Me limité a mirarlo, esperando alguna explicación lógica, racional, algo que pudiera tranquilizarme. Pero Román siguió hablando como si estuviéramos tomando café. «Ella desapareció hace 12 años. Mi hermana. Salió del trabajo y nunca llegó a casa. Nadie la encontró. No hubo pistas. Nada. La policía cerró el caso al año. Pero yo no. Yo sé que sigue viva. Sé que me está esperando». Se levantó con lentitud y se acercó a una de las cajas. Sacó un pequeño cuaderno, de esos escolares de espiral. Lo abrió al azar y me lo extendió. Lo tomé, con manos temblorosas, y leí la primera página. Era un seguimiento detallado de una mujer que vivía en otra ciudad, su rutina diaria, lugares que frecuentaba, la ropa que usaba, incluso una lista de nombres de personas con las que hablaba. Y al pie de la página, una nota escrita en tinta roja, descartada. «No es ella». «¿Qué? ¿Qué hiciste con estas personas?», pregunté, con la voz rota. Román no respondió. Solo se volvió a sentar y fijó la vista en mí. Por primera vez, noté que tenía lágrimas en los ojos. «Nada», dijo con una calma desconcertante. «Solo observé. Solo busqué. Pero ellos no lo entienden. Piensan que estoy loco. Que soy un peligro. Pero yo solo quiero encontrarla». Me temblaban las piernas. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que saliera corriendo, que no debía estar ahí, que estaba frente a alguien que había cruzado una línea de la que no se regresa. Pero también, una parte de mí, sintió lástima. No sé si fue el modo en que hablaba de su hermana, o esa expresión agotada en su rostro, como alguien que ha vivido demasiado tiempo con un peso imposible de cargar. Apreté los puños. «Román, esto no está bien. Necesitas ayuda. Esto no es normal». Él sonrió, apenas. Una sonrisa triste. «¿Y qué es normal, Leo? ¿Rendirse? ¿Aceptar que alguien que amas simplemente desapareció? ¿Seguir con tu vida como si nada? Yo no puedo. No voy a hacerlo». De repente, escuchamos un golpe seco en la puerta principal. Luego otro. Y una voz de mujer que gritaba mi nombre. «Leo, ¿estás ahí? Te estoy buscando desde hace una hora». Era Julia, mi vecina del 305. Ella y yo habíamos tenido algunos encuentros, incluso salimos un par de veces. Supongo que notó que no había vuelto a mi departamento después de salir a correr. O tal vez me vio entrar a lo de Román. Ese golpe me sacó del trance. «Tengo que irme», dije rápido. Román asintió, casi con alivio. Como si supiera que no iba a quedarme. «Claro. Pero tú ya sabes. Ya viste. Eso significa algo». No le respondí. Salí de esa habitación sin mirar atrás, pasé por la sala, abrí la puerta de golpe y vi a Julia con cara de susto. «¿Estás bien?», preguntó, con los ojos bien abiertos. «¿Qué haces aquí?». No dije nada. Solo la tomé del brazo y la llevé lejos. No paré de caminar hasta llegar al hall del edificio, donde finalmente pude respirar con normalidad. Pero incluso ahí, mi corazón seguía palpitando como loco. Pasé la noche en su departamento. No dormí ni un segundo. A la mañana siguiente, volví al mío. No dije nada a nadie. Pero algo dentro de mí no podía quedarse tranquilo. Y entonces, 2 días después, vi algo que me hizo dudar de todo de nuevo. 2 días después, volví a cruzarme con Román. Era temprano, como las 6:30 de la mañana. Yo salía a trabajar y él estaba saliendo también, con una bolsa negra en la mano, de esas grandes de basura. Lo curioso fue que al verme, no se sorprendió ni me saludó. Solo me miró, muy serio, con los ojos hundidos, y asintió como si compartiéramos un secreto. No pude evitar mirar esa bolsa. Algo adentro se movía ligeramente. Tal vez era mi imaginación, o el susto que aún no me soltaba desde aquella noche, pero se me erizó la piel. Pensé en decir algo. Preguntar. Pero no me salió ni una palabra. Me limité a entrar al ascensor sin mirarlo de nuevo. Esa mañana, en la oficina, no pude concentrarme. Todo lo que hacía me llevaba de vuelta a esa habitación. Las fotos, las cajas, el cuaderno. Incluso el olor parecía habérseme quedado pegado a la ropa. Julia me escribió preguntando cómo me sentía. Le respondí con evasivas. No quería arrastrarla a esto.
Ni siquiera sabía bien qué era esto. Pero a mediodía, no aguanté más. Llamé a un amigo que trabaja en la policía. No le conté toda la historia, solo que había un vecino que coleccionaba información de mujeres, que tenía recortes de personas desaparecidas y que yo temía que pudiera estar haciendo algo ilegal. Lo dijo en tono de broma al principio, como suena a película de Netflix, pero cuando notó que no me reía, se puso serio. Me pidió la dirección del edificio y dijo que hablaría con un superior para ver qué se podía hacer. Pensé que iban a venir en 1 o 2 días. Pero vinieron esa misma tarde. Yo acababa de llegar del trabajo cuando vi el carro de la policía estacionado frente al edificio. 2 oficiales estaban en la entrada hablando con la administradora, y uno de ellos subía por las escaleras con expresión tensa. No sé qué esperaba. Tal vez que encontraran las cajas, las fotos, los cuadernos, y cerraran el lugar como escena de crimen. Pero no pasó nada de eso. De hecho, no pasó nada. Los policías tocaron la puerta. Román abrió, tranquilo. Lo vi desde el hueco de la escalera. Habló con ellos un rato, los dejó pasar, y 10 minutos después salieron. Uno de ellos miró hacia donde yo estaba escondido, como si supiera que los había llamado yo. No dijeron una sola palabra. Esa noche, Román no durmió en su departamento. Me pasé horas mirando por la mirilla. Nunca volvió. Al día siguiente, su puerta seguía cerrada, pero el olor del pasillo era más fuerte. Una mezcla de humedad, lavanda, y otra cosa que ahora entendía. El domingo, no pude más. Me armé de valor y toqué la puerta de Julia. Necesito contarte algo, le dije. Pasamos 2 horas hablando. Le conté todo. Desde que entré a su departamento hasta lo de los policías. Al principio pensó que estaba exagerando, que había malinterpretado algo. Pero mientras más hablaba, más veía como su expresión se volvía seria. ¿Tú crees que él haya hecho algo? ¿Con esas mujeres? No respondí. Pero ella entendió mi silencio. Esa noche, ocurrió lo que nunca imaginé. A las 3 de la mañana, desperté sobresaltado por un estruendo. Era un ruido metálico, seco. Como si se hubiera caído un mueble. Me levanté descalzo, abrí la puerta con cuidado, y me asomé al pasillo. La puerta de Román estaba abierta. Otra vez. No había luz. Solo el mismo olor, más fuerte que nunca. Y un murmullo. Un sonido bajo, apenas audible, como alguien susurrando entre sollozos. Tragué saliva. No sé qué fuerza me empujó, pero avancé. Di 3 pasos hacia su puerta, y algo me agarró del tobillo. Grité. No fue un grito valiente ni heroico. Fue un chillido torpe, desesperado, de esos que se te escapan cuando el instinto toma el control antes que la razón. Casi caigo de espaldas, pero logré apoyarme contra la pared. Bajé la mirada esperando ver cualquier cosa, una mano, un animal, algo, pero no había nada. Nada. Solo mi pie atrapado en un cordón plástico transparente que salía desde dentro del departamento de Román, estirado como una trampa improvisada. Me liberé de un tirón y retrocedí jadeando, con las piernas flojas. La puerta seguía abierta. El murmullo, más claro. Eran voces. No una, sino varias. Como un grupo de personas rezando muy bajo, o repitiendo palabras que no entendía. Estaba paralizado. Y entonces, de pronto, las voces se detuvieron. Todo quedó en un silencio absoluto. Ni siquiera se oía el ruido de la nevera del pasillo, que siempre hacía un zumbido constante. Era como si el edificio entero se hubiera quedado sin aire. Y en ese instante, escuché pasos. Pasos que venían desde el interior del departamento. Lentos. Pesados. Uno tras otro. Caminando en dirección a la puerta. No esperé más. Di media vuelta y corrí. No miré atrás. Ni siquiera me importó que estuviera en pijama o que el portero me viera salir con cara de pánico. Bajé las escaleras como si el piso de arriba estuviera en llamas y fui directo al departamento de Julia. Golpeé la puerta con los nudillos hasta que me abrió, medio dormida y asustada. ¿Está pasando algo? Julia, algo está mal allá arriba. Me hizo entrar de inmediato. Le conté todo entrecortado, con la respiración entrecortada y el cuerpo temblando. ¿Qué hacemos? Me preguntó, ya completamente despierta, agarrándome de los hombros. ¿Llamamos otra vez a la policía? Asentí. Pero mientras ella marcaba, mi mirada se fue hacia su balcón. El edificio de enfrente tenía una vista perfecta del pasillo de nuestro piso. Y desde ahí, se podía ver la puerta de Román. Y juro por todo lo que me queda de cordura que ahí estaba él. Parado, quieto, en el umbral de su puerta.
mirando hacia el frente. Como una estatua. Como si supiera exactamente en qué ventana lo estábamos observando. No hacía nada. No se movía. Solo, estaba. La policía volvió una hora más tarde. Esta vez, vinieron con más oficiales. Dijeron que había habido una denuncia por un comportamiento sospechoso y un posible incidente en un domicilio. Yo no me atreví a subir con ellos. Julia tampoco. Solo esperamos sentados en su sala, mirando la puerta entreabierta con nervios en la garganta. Y lo que nos dijeron cuando bajaron, no tiene sentido. El apartamento está vacío, dijo uno de los agentes. No hay nadie viviendo ahí desde hace semanas. La administradora dice que el inquilino se mudó hace más de un mes. Lo confirmó con el contrato de salida. Julia y yo nos miramos, congelados. No, eso no es posible, dije, con la voz seca. Yo hablé con él hace 4 días. Él vive ahí. Vi su departamento, sus cosas, todo. El agente me miró con esa mezcla entre compasión y desconfianza. Como cuando alguien te escucha pero no te cree del todo. No hay muebles. No hay cajas. No hay electricidad conectada. Solo polvo. Mucho polvo. Casi me reí de lo absurdo. Pero no lo hice. Me quedé ahí, sentado en el borde del sofá de Julia, mirando al suelo, sin entender nada. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Durante los días que siguieron, cada vez que pasaba frente a esa puerta sentía un escalofrío. Como si algo dentro de mí me dijera que no debía acercarme. Pero no fue hasta una semana después que algo ocurrió que terminó de romperme por dentro. Una caja. Una caja de plástico transparente. Dejaron una justo frente a mi puerta. La encontré un lunes, temprano. Abrí la puerta para ir al trabajo y ahí estaba, una caja plástica mediana, con tapa, perfectamente limpia, sin ninguna marca exterior. Solo al verla me paralicé. No tenía remitente. No tenía etiquetas. Pero yo sabía. Sabía qué era. O mejor dicho, sabía de dónde venía. La levanté con manos temblorosas, sintiendo el corazón a punto de salirse del pecho. Era liviana, pero algo había adentro. Cerré la puerta de inmediato, me aseguré de echarle llave y puse la caja sobre la mesa del comedor. Julia no estaba, había salido a visitar a su madre el fin de semana y volvería en la tarde. Tal vez fue mejor así. Me senté frente a la caja. La observé durante varios minutos sin tocarla. Quería abrirla. Quería salir corriendo. Quería hacer las dos cosas al mismo tiempo. Finalmente, con los dedos fríos, retiré la tapa. Dentro había un cuaderno. Uno de esos mismos que vi en el departamento de Román. La tapa era negra, sin nada escrito. Lo abrí con cautela, y mi sangre se congeló. En la primera página estaba mi nombre. León Valera. 307 hombre. 31 años. Vive solo. Última pareja, Julia F. Aparentemente confiable. Lunes, corre. 6:30 de la tarde, 7:15 de la tarde. Martes, trabajo 8 de la mañana, 5 de la tarde. Llega a las 6:20 de la tarde. Miércoles, llama a madre. Habla por 18 minutos. Jueves, no sale. Luces apagadas a las 10:45 de la noche. Viernes, recibe a Julia. No sale en toda la noche. Sábado, salen juntos. Regresan a las 11:17 de la noche. Domingo, solo. Había detalles tan específicos, tan íntimos, que no sabía cómo reaccionar. La letra era limpia, meticulosa. Había dibujos de la distribución de mi departamento, observaciones sobre mi comportamiento, hasta notas sobre qué música escuchaba en ciertos días. Y al final, una frase escrita en tinta roja. Todavía no decides si es de los buenos. Tuve que cerrar el cuaderno. Me levanté y fui directo al baño a vomitar. Cuando logré calmarme, me lavé la cara y me senté en el suelo del baño, abrazando mis rodillas como un niño pequeño. No sabía qué hacer. ¿Llamar a la policía otra vez? ¿Quién iba a creerme ahora, si el departamento de Román estaba vacío? ¿Qué iban a pensar si encontraban eso en mi casa? Estaba atrapado en una especie de juego que no entendía, con reglas que no conocía, y lo peor, alguien me estaba observando. Desde hacía semanas. Tal vez meses. Y entonces me acordé de las cámaras. El edificio tenía cámaras de seguridad en el pasillo. Nunca las había revisado, ni sabía si grababan constantemente, pero necesitaba saber si alguien más había dejado esa caja. Fui directo a la administración. Allí estaba Marta, la misma administradora que me había dado la bienvenida al edificio hacía casi un año.
Necesito ver las grabaciones del domingo en la noche, le dije, sin rodeos. Alguien dejó algo en mi puerta. Ella me miró confundida. ¿Grabaciones? Leo, las cámaras no graban. Son solo de monitoreo en vivo. Nunca han funcionado como sistema de grabación. De hecho, la del piso 3 ni siquiera prende. Hace meses que está dañada. Mi mente se fue en blanco. ¿Entonces nadie había visto quién dejó la caja? Salí de ahí más confundido que nunca. Me pasé el resto del día encerrado, sin trabajar, sin comer. Solo mirando esa caja sobre la mesa. A ratos quería quemarla, a ratos leer todo el cuaderno. Pero no hice ninguna de las dos cosas. Hasta que sonó el timbre. Y ahí, detrás de la puerta, encontré otra caja. Más pequeña. Y dentro, una sola cosa, una fotografía. Mía. Dormido. En mi cama. Me quedé de pie frente a la puerta abierta, con la caja pequeña en las manos, sintiendo cómo se me drenaba la sangre del cuerpo. No podía apartar la vista de la foto. Ahí estaba yo. Acostado de lado, con la manta a medio cuerpo, en mi cama, dormido profundamente. La imagen estaba tomada desde arriba. Desde mi propio techo. Desde un ángulo imposible, a menos que alguien estuviera dentro del cuarto, parado justo al borde de la cama. Mi primera reacción fue visceral. Arrojé la caja al piso como si me hubiera quemado las manos. Quería gritar, correr, escapar de mi propia casa. Pero me obligué a respirar. A pensar. A revisar. Fui al cuarto. Revisé cada rincón, bajo la cama, el closet, el techo. No había cámaras, ni orificios, ni nada raro. Todo estaba en su sitio. Pero esa foto existía. Y entonces pensé, ¿y si no es reciente? ¿Y si fue tomada hace tiempo y la están usando para asustarme? Pero no, la sábana era nueva, la compré hacía solo 2 semanas. Y esa posición, era exactamente como dormí la noche anterior. Me senté en el borde de la cama, sin saber qué hacer. A las 2 horas llegó Julia. Me encontró en la misma posición. ¿Qué pasó?, preguntó, con el ceño fruncido. Te he estado llamando todo el día, ¿por qué no respondes? Le mostré las cajas. El cuaderno. La foto. Ella cambió de color. Su rostro se puso blanco, luego rojo, luego blanco otra vez. Se quedó sin palabras. Leo, esto ya no es raro. Esto es peligroso. Asentí. Lo sabía. Lo sentía. Pero seguía sin tener pruebas sólidas que no parecieran inventadas por un paranoico. ¿Y si todo esto era parte de algo más grande? ¿Y si alguien estaba jugando con mi mente? ¿Hay algo más?, le dije. En el cuaderno. Hay una frase que me dejó pensando. Le leí la última línea en voz alta. Todavía no decide si es de los buenos. Julia tragó saliva. ¿Tú crees que esté probándote? No lo sé. Tal vez sí. Tal vez solo está, observando. Clasificando. Como lo hacía con las otras personas. Pero ahora, soy yo el observado. Esa noche, no quise dormir solo. Julia se quedó conmigo. Cerramos todo con doble llave, aseguramos ventanas, pusimos sillas contra las puertas. Hasta desconecté el wifi. Me sentía ridículo, como un niño con miedo a los monstruos del armario, pero también, más vulnerable que nunca. Alrededor de las 3 de la madrugada, justo cuando empezaba a cerrar los ojos, escuché un clic. Un sonido tan leve que solo lo escuchas cuando todo está en silencio total. Me levanté de golpe. Julia también lo escuchó. Nos quedamos quietos, conteniendo la respiración. Y ahí estaba otra vez, ese murmullo. Esa especie de rezo, de susurro extraño que venía desde el pasillo. El mismo que había oído antes, la noche que entré por error al departamento de Román. Me acerqué a la puerta con extremo cuidado, descalzo, corazón latiendo en las sienes. Acerqué el oído. Silencio. Y de pronto, toc, toc. Unos golpes secos. Suaves. Claros. Justo en mi puerta. Julia me agarró del brazo con fuerza, como si con eso pudiera evitar que me acercara. Pero no fui yo quien abrió. La puerta se abrió sola. Las sillas que habíamos puesto como traba estaban en el piso, como si alguien las hubiera empujado con fuerza desde afuera, o desde adentro. La puerta giró lentamente hasta quedar totalmente abierta. Y del otro lado, no había nadie. Solo el pasillo. Vacío. Silencioso. Y al fondo, la puerta del departamento de Román, abierta otra vez. Me quedé inmóvil. Julia temblaba detrás de mí, sujetándome del brazo, susurrando que cerráramos la puerta,
que llamáramos a la policía, que nos fuéramos ya. Pero no podía moverme. Esa puerta al final del pasillo me atraía como un imán enfermo. Abierta de nuevo. Esperándome. No sé qué fue lo que me impulsó a hacerlo. Tal vez una necesidad absurda de entender. Tal vez el miedo ya me había quebrado del todo y lo único que me quedaba era enfrentar lo que fuera que se escondía tras esa puerta. No entres, Leo. Por favor, susurró Julia, suplicante. Le tomé la mano, la apreté fuerte. Quédate aquí. Si algo pasa, corre. No abras hasta que amanezca. Ella negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. Pero no dije más. Crucé el umbral de mi puerta y caminé despacio hacia la de Román. El pasillo parecía más largo de lo normal, como si el tiempo se estirara con cada paso. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta, igual que la primera vez. No había luz adentro, solo la penumbra bañada por el reflejo lejano de un farol del edificio de enfrente. Empujé la puerta con la palma, sin hacer ruido. Todo estaba como antes. O eso creía al principio. Pero esta vez, el lugar estaba vacío. No me refiero solo a la falta de muebles. Me refiero a que no había nada. Ni una hoja, ni una caja, ni una fotografía. Las paredes estaban limpias, pintadas de blanco. Como si alguien hubiera venido a borrar todo rastro. Como si lo que vi aquella vez nunca hubiera existido. Entré despacio, cada célula de mi cuerpo esperando una emboscada. Pero no pasó nada. Hasta que me acerqué a la habitación del fondo. Allí, en el centro del piso, había un sobre. Blanco. Sin nombre. Sin marcas. Lo abrí. Adentro, una única hoja. Un dibujo. Hecho a mano. Con lápiz. Era yo. Durmiendo. Con Julia abrazada a mi lado. Y detrás de nosotros, en la oscuridad del cuarto, una silueta alargada. Observándonos. No sé cuánto tiempo estuve allí parado. Me dolían las piernas. La cabeza me daba vueltas. Y en la parte inferior del dibujo, escrito con la misma letra que en el cuaderno, había una última frase. Ahora sí estoy seguro. Eres de los buenos. Pero ella no. Corrí. Volví a mi departamento como alma en pena, jadeando. Julia seguía ahí, acurrucada en la sala, con los ojos abiertos como platos. No le dije nada. Solo le mostré el dibujo. Ella lo miró unos segundos, luego me miró a mí, y sin decir palabra, se levantó, fue a su bolso, sacó las llaves y el celular, y se fue. No volvió. Nunca volvió. Intenté llamarla, buscarla, dejarle mensajes. Nada. No supe más de ella. Días después, la administradora confirmó que había pedido la cancelación del contrato. Se mudó a otra ciudad, dejó todo atrás. Como si quisiera desaparecer. Y yo me quedé con el dibujo. Con las cajas. Con la certeza de que alguien sigue ahí afuera. Mirando. Evaluando. Clasificando. No he vuelto a dormir bien desde entonces. Cada noche cierro todas las puertas, reviso cada rincón, me aseguro de que las ventanas estén selladas. Pero siempre hay un momento, justo antes de quedarme dormido, en el que siento que no estoy solo. Como si algo, o alguien, estuviera al borde de mi cama. Esperando. Y ahora me pregunto, ¿cuándo dejaré de ser de los buenos? ¿Y qué pasa con los que no lo son? ¿Ustedes qué creen? ¿Debería haberme ido cuando tuve la oportunidad? ¿O ya era demasiado tarde desde la primera vez que crucé esa puerta?